Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Mateo. Yo escuché a un siervo del Señor que dijo: para conocer a Jesús, el Salvador, hay que conocerlo a través de lo que está escrito de él, ¿verdad? Porque muchas veces habla y uno oye y todo, pero no conoce quién fue Jesús exactamente, las enseñanzas de él, cómo fue él verdaderamente aquí en la tierra, porque verdaderamente nadie ha estado sobre la tierra y hecho lo que él hizo. Entonces conozcamos a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, lo que él habló y el propósito por qué habló también, y qué es lo que él anunció y a quienes él lo reveló. Hay muchas cosas que el Señor en su soberanía hizo, y también no las quiso revelar a muchos, pero a quienes sí, él tomó su tiempo para explicar lo que a muchos les habló y que tampoco entendieron, ¿verdad? Y ese es el propósito de las parábolas. Y aquí en Mateo 13 hay 7 parábolas en donde habla el Señor anunciando el reino de los cielos. Vaya que anuncio. Solo ahí nos podemos dar cuenta de que él anunció el reino en donde él es rey. Y cuando un rey anuncia su poder, su dominio, todo lo que tiene un rey, muestra su reino, ¿verdad? Amén. Cualquier reino de aquí en la tierra tiene a su rey, y ese rey se impone a otros reinos, hasta los conquista. Hemos podido ver cómo han habido conquistas en el pasado, porque ahora es a base de diplomacia y tanta cosa, de tanta corrupción, que ya no se sabe ni qué es lo que se está viviendo. Pero en el pasado, cuando un rey se proponía salir a conquistar, iba a derrotar, a matar, y no le importaba pasarse sobre quien se pasara, porque él quería imponer su reino y extender su reino hasta donde. Por ejemplo, Nabucodonosor, él fue rey soberano sobre todas provincias que habla la palabra, y ¿quién lo podía detener? ¿Verdad? Carlomagno, los faraones en Egipto y tanta cosa, como han llegado a tener el poder hombres. Pero el Rey de Reyes no mostró ningún reino, ¿verdad? Es algo en donde la gente lo miraba y mencionando algo que nadie se imaginaba lo que él estaba anunciando, porque él lo anunció. Y no tenía un aspecto de esplendor y tanta cosa. No, era un hombre sencillo, común como todos. Hasta
lo conocían como el hijo del carpintero y todo. Y sin embargo, cuando él empezó su ministerio, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando lo oyeron, el reino de los cielos, como yo les digo, cualquier rey muestra su poder, ¿verdad? Su señorío y toda esa cosa, y sus súbditos que están allí, pero nuestro Señor, Él caminó anunciando lo que no se miraba, pero sin embargo tenía el poder de la palabra. Amén. Y Él se revelaba a los que Él quería revelarse. Amén. Él anunció el reino para todo el mundo, porque a eso vino. Amén. Pero no todo el mundo lo recibió, no todo el mundo lo entendió, no todo el mundo aceptó lo que Él estaba anunciando. Más bien lo llamaban loco, lo llamaban hijo del diablo, porque cuando hacía los milagros y todo eso, dijo, eso lo hace por Beelzebú. Entonces esa es la cosa, que hasta el día de hoy el evangelio de Cristo Jesús se anuncia y la gente, como no ve nada, no le interesa. No hay nada atractivo en esto. Entonces vamos a ver aquí, donde él habla en el capítulo 24 del capítulo 13 de Mateo, y yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos. Oiga, el reino de los cielos. Entonces es un reino que no se ve, pero que sí está. Como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Qué les parece? El reino de los cielos. El reino de los cielos, y como ya les mencioné, es un reino que no se ve. Él anunció ese reino, y vieron quienes lo entendieron. No fueron muchos, pero sí tuvo pueblo, muy pequeño pueblo, pero que sin embargo se iba extendiendo. Pero ¿qué pasa? De que hay un enemigo, un adversario, que sí conoce bien ese reino. Entonces este adversario está interesado en poner ceguera en aquellos que oyen el anuncio de ese reino. Él está interesado en ponerle ceguera y sordez para no oír. No les quitó la vista natural ni les quitó el oído natural, sino que espiritualmente lo cegó completamente. Entonces, oyen. Algunos son atraídos, pero no entienden. Y por lo tanto, se desvanece el anuncio que llegó. Y esos son aquellos que se sublevan
a la noticia son aquellos que ponen primero sus intereses y luego no son atraídos a esto que anunció el rey, porque esto lo anunció el rey, no lo anunció cualquiera. El mismo rey trajo el reino aquí, a que se manifestara aquí en la tierra, pero no lo hizo visible para que primero ese reino entrara a los corazones y lo recibieran a él, lo apreciaran a él, aprendieran a amarlo a él, no por lo que él iba a mostrar, sino por lo que él es, que es totalmente diferente a uno que se impone aquí en la tierra. Un rey que se impone aquí en la tierra agarra todo a base de violencia, ¿verdad? A base de conquista. Entonces no es que agarre un pueblo que llegue a amar a ese rey, sino que es un pueblo sometido a la voluntad de ese rey. Y es lo que está acostumbrado el humano. El hombre humano está acostumbrado a ser sometido a aquel que lo está dominando. Y el mundo entero está en ese nivel de someterse al que lo domina, sin saber quién lo está dominando. Los gobernantes de la tierra son dominados por esa fuerza mayor que ellos no lo ven, pero están bajo el dominio de las tinieblas. Por eso es lo que hacen, que va en contra de todo lo que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en el momento que hizo a la raza humana era para que la raza humana lo buscara a Él como Dios que es. Pero no lo entendieron. Porque cuando el Señor nos creó con libertad de expresión. Por eso cuando aquí hablan de que la libertad de expresión, si el Señor lo dio antes, el Señor dio antes la expresión de libertad, porque el hombre cuando fue puesto aquí en la tierra, el Señor no lo puso bajo el dominio de Dios, no, lo puso a su voluntad. El Señor en ningún momento le dijo, bueno, aquí me van, No, el Señor le dijo, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Pero como hay uno interesado a que lo que Dios hace, ese enemigo viene y destruye. Y así fue como vino y destruyó los primeros seres humanos que el Señor puso sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces viene aquí el Señor y habla y dice que hubo un enemigo. El Señor todo lo pone por lo natural. El Señor nunca va a poner nada como cuando ahora se maneja el hombre a través de la tecnología y ustedes ven las trampas que hay dentro del internet, ¿verdad? Y muchas veces uno cae ahí y hasta lo hacen bajado. Lo dejan pobre. Lo dejan sin un lente. ¿Y de qué manera, no? A base de la tecnología. El Señor no, el Señor habla en lo natural. Porque Él al hombre lo pone como trigo. Pero al hombre que entiende el mensaje de Dios. Y el que no quiere nada con el Señor, pero que ahí está. ¿Cómo lo menciona el Señor? Como cizaña. Como cizaña, como hierba mala, entre el trigo. Entonces ahí es donde nosotros ahora vamos a ver que nosotros estamos caminando en medio
de las tinieblas que están metidos dentro del mismo campo de Dios. Porque este es un campo que el Señor sembró buena semilla. Aquí dice, sembró buena semilla en su campo. No dice en campo ajeno, no dice en un campo usurpado, no, en su campo, porque todo es de Dios. Amén. Así es. ¿O hay algo que no sea de Dios? Si todos somos creación de Dios. Amén. ¿Sí o no? Sí. Amén. El Señor no tomó nada que no sea de Él, si de Él viene todo. Él es el que hizo todo. Amén. Alguien podrá decir, entonces Él hizo el diablo. No, el diablo se volvió diablo. Por la ambición, por la maldad que entró a su corazón. Ahora está esto más todavía atrás. ¿Dónde fue que nació la maldad? Y la iniquidad. ¿Dónde nació la iniquidad? Porque eso no estaba acompañado en el corazón de Luzbel. Al corazón de Luzbel llegó la maldad, y cuando entró la maldad, él se hizo lo que ahora conocemos como Satanás. Pero él era Luzbel. Él era un siervo de Dios. Él era el que estaba a cargo de los seres vivos que el Señor tenía en su reino. Ese es otro reino. Otro reino que Luzbel fue que gobernó. Y era igual de propiedad de Dios. Entonces, cuando entró la maldad en Luzbel y quiso llegar a ser como Dios, viene el Señor y lo derrumba de donde él estaba. Y la cosa está de que también la tierra fue afectada. Ahora nosotros estamos viviendo el tiempo el tiempo del ser humano. Lo estamos viviendo porque el Señor tiene un plan divino para todos nosotros que estamos oyendo la voz de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pero ahí hay cizaña, porque ahí en la palabra nos está diciendo, hay cizaña, contra lo que nosotros tenemos que también luchar, ¿verdad? Porque el Señor en ningún momento, Él dijo, saquen la cizaña. No, porque me estoy adelantando de aquí, de la palabra que está escrita, pero es a lo que vamos, de cómo es de que nosotros ahora que hemos entendido, y aquí estamos, y sabemos de que hay luchas contra la que nosotros estamos, ahí sí que en contra de corriente. Nosotros estamos caminando en contra de corriente. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros venimos al Evangelio de Cristo Jesús, siempre hay oposiciones. Siempre. Y cuando entramos, porque no es por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo que empezó a obrar en nosotros antes de nosotros reconocer a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Porque antes de que nosotros le abriéramos el corazón a Cristo Jesús, nosotros no queríamos nada con el Señor. O habrá aquí algunos que decían, no, desde que yo oí Jesús, yo me enamoré de Él. Cuento. Porque para que nosotros llegáramos aquí donde ahora estamos, costó. Primero nos fuimos a dar la gran revolcada al mundo. Pero cuando el Señor vio que ya estábamos, que ya no llegábamos, dijo, yo toco esta alma porque me pertenece. Hermanos, díchala en nosotros porque logramos entender al final que el Señor nos creó y nos hizo para Él. Pero muchos se han ido sin entender y sin lograr lo que nosotros ya logramos. Esto es como el nacimiento natural, mi amado hermano. ¿Contra cuántos nosotros peleamos para entrar al óvulo de nuestra mamá? ¿Contra cuántos?
Millones. ¿Ah? Cuando nuestro padre, padre biológico, él soltó la semilla, no era una o dos, eran millones Ujú. que salieron de él para llegar al óvulo de nuestra madre. Pero no todos entraron, únicamente solo uno. A veces dos. Y ese fuimos nosotros, por eso estamos aquí. Amén. ¿Cuántos no se perdieron? Pues así también está aquí. ¿Cuántos no oyen el anuncio del Evangelio? Pero no quieren. Pero no, muchas gracias. No quieren. Solo unos cuantos Que logran. hemos entendido que estamos luchando. Habrá aquí alguno que diga, no, a mí no me cuesta venir a la iglesia. ¿Ah? ¿Habrá alguno aquí que se desvela para venir a la iglesia? No, si yo sé que hay lucha para que nosotros podamos venir a alabar a Dios. Entonces, en todo esto hay descuido y eso tenemos que nosotros tener cuidado. Porque el Señor está anunciando el Evangelio, pero también nos está hablando a nosotros. Eso tenemos que verlo bien claro, porque aquí dice, en el versículo 25 dice, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Cómo estaban los que estaban cuidando el campo del Señor? Dormidos. Estaban dormidos. Descuidados. Y por dormidos entró la mala hierba. ¿Cuántos dormidos no habrán dentro de la iglesia? Aquí veamos que hay sentido, ¿verdad? Porque es cierto, el Señor puso la buena semilla y esa buena semilla brotó en nuestro corazón y entonces ya somos trigo delante de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Ese adversario sigue en pie. Ese adversario está en pie de guerra en todo tiempo. Y nosotros estamos batallando en contra de ese adversario que no vemos. Si estamos dentro del campo del Señor, que en este caso es la iglesia, y no hablemos aquí el local donde nosotros nos reunimos, no, la iglesia en general de Cristo Jesús sobre toda la tierra, que ya los apóstoles entendieron el mensaje del Señor cuando dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos para mí. Anunció el Señor por medio de 12 hombres, se extendió el Evangelio hasta el día de hoy. No únicamente está el Evangelio por aquellos lugares lejanos, sino que hubieron misioneros que arriesgaron su vida, hombres que entendieron el mensaje del Señor y no se quedaron guardándolo nada más, sino que salieron a tirar la semilla a otros lugares lejanos, que ahora nosotros estamos gozando del Evangelio de Cristo Jesús gracias a esos hombres de que de miles de años, que son 2000, pero cientos de años, han caminado por toda la tierra y han anunciado el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Señor dijo que este Evangelio se iba a anunciar en toda la tierra. Y después de ser anunciado, vendría el fin, porque hay un fin, que la humanidad entera lo entiende, pero no quiere reconocer de que hay un Salvador que nos puede librar de la ira venidera que el Señor está acumulando, y ya dice que ya está rebalsando la copa del Señor. Nada más que lo detiene todavía un espíritu. Yo creo que sería el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía hay quienes
tienen que oír el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Porque dice que cuando entre el último, los gentiles, entonces ahí Se acabó todo. despertarán al que está dormido. Ujú. ¿Y quién es el que está dormido? El pueblo de Israel. Y cuando venga el Señor y se revele a su pueblo de que Él es al que ellos traspasaron, entonces Él va a venir. Y una serie de acontecimientos que todavía faltan, pero que ahora todavía está la gracia de Cristo Jesús sobre toda la tierra. Amén. Y que es lo que estamos anunciando ahora, porque yo sé que tal vez aquí ya vemos poco, pero este evangelio o este mensaje está llegando a otros lugares, Amén. porque es así como se ha extendido el evangelio de Cristo Jesús. Antes estaba limitado. Ujú. Veamos cómo ha avanzado lo que el hombre ha alcanzado. La ciencia, el Señor mismo lo dijo que iba a ser aumentada la ciencia, y pues hemos visto los adelantos que han habido, ¿verdad? Antes nos limitábamos a una radio, antes nos limitábamos a una estación o a un canal de televisión, y luego eso era que se producía, pero costaba más tiempo para que se pudiera anunciar el mensaje del Señor. Ahora no. Ahora aquí estamos predicando, pero ¿qué pasa? Que a través del programa que hay de Facebook y todo esto llega a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Amén. Y ahora ya no ni se tiene que hacer tanta cosa para que sea anunciado tanto lo bueno como lo malo, Eso sí. porque siempre va a ser así. Sí. ¿Contra qué tenemos que luchar nosotros? Contra la maldad, Ajá. contra todo lo malo que inclusive puede brotar hasta de nosotros mismos, y por eso mismo la hierba mala ahí está escrita, Ujú. porque ese es un espíritu de maldad que está anunciándose aquí. No es una hierba que crece en los campos y que crece ahí en las casas, que uno lo que menos quiere ver es hierba mala, es lo primero que crece. ¿No es cierto? Sí. Que eso es lo que nos mantiene ocupados cada vez que nosotros abandonamos un poco nuestro terreno. Cuando vemos ahí está brotando toda la hierba mala, hay que quitarla. Y aquí mismo es esto lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque dice, cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la hierba mala. Híjoles, esto sí lo vemos. Lo vemos con un entendimiento un poquito más así profundo. Podemos ver que ahí dice que cuando la espiga brotó, o sea, el trigo dio su fruto, Ujú. Ahí salió lo malo. también la hierba mala Salió. Se parece. también dio su fruto, Ujú. Se parece un poquito. porque se parecen. Y la cosa es que está dentro del mismo campo. No está hablando hierba mala que está fuera del campo del Señor, que este sería el mundo. Ujú. No, está dentro del campo del Señor, dentro de la iglesia. Sí. Y aquí podemos ver de que si mis actitudes son malas, puede que la influencia de cizaña puede estarse haciendo en mi vida. No que esté una cizaña a la par mía, aunque sí hay muchas, ¿verdad? Sino que eso puede producirse dentro de mí.
Y lamentablemente, el enemigo es lo que hace, venir a atacar la mente del cristiano. Y puede meter cizaña dentro de la mente del creyente y crecer espiritualmente, tanto el espíritu de trigo como el espíritu de la cizaña dentro de uno mismo. Y es lo que uno tiene que tener cuidado, porque el único que nos puede librar de todo eso es el Espíritu Santo, que no va a permitir que entre esa influencia satánica a nuestra mente. El campo de batalla la tenemos en la mente. Muchas veces uno se pone el traje de cristiano con un corazón endurecido, y ahí es donde entra ¿qué les digo? El ataque satánico. Pero hay otra expresión que se dice. Esto es tremendo, porque lamentablemente es contra lo que nosotros luchamos a diario. Porque nuestra alma es la que no quiere nada de lo espiritual. Nuestra alma es la que está cargada de tanta cosa, corrupción que entra a través de los ojos y la mente. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar, ahí sí que batallando. Dice que nuestros enemigos no se ven, pero que se mueven en los aires. Y ellos son los que están ahí en todo tiempo tirando dardos a la mente. Y si uno no se agarra del poder de Dios, fácilmente nos puede tirar a tierra. ¿Cuántos creyentes no se han alejado de Dios? ¿Cuántos creyentes no pelean con Dios? Porque Dios no les complace todo lo que ellos buscan. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque aquí es algo ¿quién es el único que nos puede librar de todo esto? Es el poder de Dios. Porque viene aquí y dice: entonces los trabajadores fueron a decirle al Señor: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? Ellos estaban asombrados, porque ¿cómo fue que brotó esto? No es cierto, perdón, de que hay mucho cristiano. Hay mucho cristiano de que empieza a caminar de una manera un poco no muy buscando a Dios, sino como acondicionando el evangelio que vive. Y empieza a caminar porque, como ya dijimos, el Señor nos hizo con libertad, se conoce como libre albedrío, que uno es el que decide, y uno decide cómo vivir el evangelio, ¿verdad? Creyendo que está agradando a Dios. Algunos lo hacen muy religiosos, otros los hacen muy ¿cómo les dicen? Muy místicos. Hay de todo. ¿Cómo puede uno vivir el evangelio? Otros con una libertad que no, yo puedo hacer. Es más, hasta hay mensajes donde se habla, hermano, usted mediante reconozca al Señor en su vida, usted puede vivir como usted le parezca. Ahora hasta le tienen como el evangelio light y toda esa cosa, en donde la gente puede caminar con el nombre de Cristo Jesús y con una conciencia anestesiada, porque cree que con tener el nombre de Cristo Jesús en su corazón ya es suficiente y todo. Y es más, hasta hay mensajes que la gente dice: no, esto sí, así es como, y es aceptada por la mayoría,
¿verdad? Pero cuando el Señor empieza a redarguir, porque Él es el que redarguye, el Espíritu Santo, y uno se empieza a dar cuenta de que uno va por mal camino, uno se arrepiente y dice, no, empieza a rechazar ya todo lo que le parecía deleite y todo eso, empieza a buscar ya la presencia de Dios en su vida. Entonces cuando empieza a darse cuenta de lo que ha llegado a entrar a su corazón, pide perdón, Señor, perdóname, yo no entendía, pero ahora quiero vivir para ti. Empieza a echar fuera la hierba mala que acumuló en su corazón y todo eso. Es como cuando vamos a limpiar ahí en nuestro campo, ¿verdad? De la casa y todo eso, sacar toda la hierba mala y queda limpio todo eso. Pero hay otra palabra ahí en Mateo que dice que cuando sale el Espíritu y se va por los campos a buscando agua, porque ellos son ávidos de agua, porque ellos son, cuando el Señor condenó a la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? De que su alimento iba a ser polvo, ¿verdad? Entonces, andan sedientos, pero no encuentran. Entonces, ¿qué es lo que dice ese espíritu? Volveré a mi casa. Y cuando llega a la casa, la encuentra limpia, porque ya toda la hierba mala había sacado el espíritu de ahí. La encuentra limpia, pero la encuentra vacía. ¿Por qué? Porque ese campo que ya estaba limpio, pero que lo encontró vacío. Es aquel cristiano que no quiere nada con el Señor. Ya lo limpiaron, ya él, nueva criatura y todo, pero no busca a Dios. Entonces viene este ser y dice, no, pues voy a ir a buscar otros. Y regresa con otros peores que él. Y dice que la vida de ese resultó ser peor que a como era antes. Pero sin embargo el Señor dijo, no, déjenlo, que crezcan juntos. Porque una cosa que nosotros tenemos que estar, pero bien conscientes, hermanos, de que nosotros ya nos salvaron, ya nos quitaron el enigma de la segunda muerte. Nosotros no vamos a la segunda muerte. La muerte física, un día vamos a irnos al panteón. Pero la segunda muerte, nosotros ya estamos libres de eso. Pero una cosa, que el Señor nos habla a través de Pablo y dijo, cuiden su salvación. Porque nosotros estamos en prueba, nosotros no estamos aprobados. El Señor nos va a probar cuando Él venga y nos quite por completo el enigma del pecado. Ahorita nosotros todavía estamos ahí expuestos. Tenemos que poner nuestra voluntad para que el Señor nos guarde de no hacer lo que antes estábamos acostumbrados a hacer. Porque nosotros somos fáciles de decir, ay, un ratito voy a ir otra vez al mundo. Y muchos ya no vuelven. Entonces esta es la cosa, de que no es de que nos pongan un guarda ahí, no haga eso. Cuidado con meterse ahí, cuidado, no, aquí no hay nada de eso. Nosotros podemos caminar donde quiera. Pero el compromiso delante de Dios es guardarnos para Él. Y a eso se le llama consagración. Consagrarnos a Él. Porque la orden fue, vamos a ver.
los obreros llegaron y le dijeron, ¿de dónde salió la mala hierba? Entonces dice el dueño, el dueño les dijo, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? ¿Cuál fue la respuesta? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Entonces viene y sigue y les dice, lo mejor es dejarlos que crezcan juntos, dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. ¿Qué les parece? La orden fue de que él dijo, dejen que crezcan juntos. Eso es lo que nosotros estamos luchando ahorita, ¿verdad? Porque no vamos a ir nosotros, si este que está aquí a la par, siquiera me lo quitaran, y uno se mira como yo, ¿qué tal si uno se la hierba mala? ¿Verdad? Porque así es la mente. Uno dice, yo soy el santo, como aquel fariseo. Señor, yo que aquí, que allá, o sea, yo diezmo, yo oro, y este ingrato que está aquí, pecador, porque siempre el religioso va a ver que él es el santo delante del Señor, y al otro lo va a ver como el pecador, ¿verdad? Pero no, el Señor dijo, sí, dejen que crezcan juntos. O sea, que tanto dentro de nosotros, veamos esto, dentro de nosotros está nuestra voluntad de hacer lo bueno y nuestra voluntad de hacer lo malo. Ahí está el paralelismo. Entonces el Señor dice, dejen que crezcan juntos. O sea, yo te dejo ahí y tú decides hacer lo bueno o hacer lo malo. Señor, ¿cuándo me vas a quitar el querer hacer lo malo? Me dijo, cuando yo venga y te lo quite. Hermanos, es una cosa tremenda, porque el Señor dice de que nosotros, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios y todos estamos caminando y estamos luchando, y es que eso es lo que nos toca a nosotros. Luchar hasta el último momento, porque el Señor dijo, allá en Mateo 24 dijo, y el que persevere hasta el final será salvo. Entonces hasta el final el Señor va a venir a quitarnos el enigma del pecado, hasta el final, porque nosotros llevamos el pecado en nuestros miembros. Pobre de mí, dijo Pablo, pobre de mí, que hago lo que yo no quiero, y lo que quiero no lo hago. Era una lucha. Si aquí está ¿cómo le digo? Para que entendamos el mensaje de lo que estamos nosotros luchando en todo tiempo, no hoy, mañana, no, en todo tiempo. Porque Pablo, allá a los Gálatas les dice la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y pone ahí las obras de la carne y pone el fruto del espíritu. ¿De qué más estamos llenos nosotros? De la carne. De la carne. Hermanos, pongámosle algo al espíritu, hombre. Somos carnívoros. Porque si no, somos carnales. Sí, es que esa es la cosa. Es que esto muchas veces no se habla. No se habla de las luchas que uno sostiene en todo tiempo. Sí, es que no nos pusieron allí
¿cómo le dicen a eso? Un sensor. Mira que cuando uno ya va y que venga el sensor advirtiendo o que nos digan peligro, 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 como el robot de Perdidos en el Espacio. No, Ahí está. así dice. Que cuando Él venga, o sea, cuando dice, vamos a ver, dice, hasta la cosecha. ¿La cosecha es al principio o al final? Al final. Pues al final. Al final del proceso. Al principio se siembra. ¿Verdad? La cosecha Se ya prepara la se tierra. mira. La cosecha ya se mira así. Entonces al final Fruta. la cosecha de agarrar lo bueno y desechar lo malo. Pero eso lo va a hacer el Señor. Eso no lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer el ministro, no lo puede hacer nadie. Uno mismo. Porque cuando lo quisieron hacer los ministros, Él les dijo, no, porque ustedes por cortar la hierba mala, pueden cortar el trigo. Porque el ser humano así es, hermanos. El ser humano está allí como es el líder, ¿verdad? Entonces viene aquel que tiene hierba mala, ¿verdad? Dice, mire, yo quiero el hueso de ese, porque así usted, yo ahora lo pongo. Quita lo bueno y pone al otro que está asediando el puesto que tenía el otro. Así es. Esto se mueve en cualquier área de la vida. En el trabajo se ve mucho eso. ¿Sí o no? Sí. Muchas veces nosotros no es que peleemos, sino que vemos cómo Mira la injusticia. compañeros vienen y empiezan a hablarle al jefe, mira, inclusive hasta votar a alguien. Empiezan a malinformar para luego sacar al trabajador y se queda siempre aquel que hace. Hay hasta dichos, ¿verdad? Como barberos, Corbateros. solapados, corbateros, y todo eso. Corbateros, ¿verdad? El sol te chucha. Todo eso se mueve dentro de la vida cotidiana que nosotros llevamos en la vida, ¿no? Entonces, veamos aquí, pues, de que esto es algo en el cual no estamos libres de todo lo que nos acecha y todo lo que también nosotros podemos acechar. Únicamente que el calibrador de todo se llama Espíritu Santo y es el que tiene que estar enseñoreándose de nuestra vida. Porque hay dos fuerzas con la cual el humano batalla. Hay dos fuerzas humanas. No, pero dos fuerzas humanas, las dos fuerzas que lo dominan a uno. Ya sea las fuerzas de las tinieblas o las fuerzas de la luz. Es con la que caminamos todo el santo día, todo el tiempo. Y ahí está. Sí, es verdad. Sí. El Señor no eliminó a Satanás cuando lo derribó allá en la cruz del Calvario. No, ahí le aplastó la cabeza, pero no lo mató. El día que el Señor le vuele la cabeza a Satanás va a ser como cuando David botó al gigante con la onda, ¿se acuerdan? La onda que le fue a dar a la frente del Goliat. Goliat cayó, pero no murió. Cuando David le voló la cabeza a Goliat, ahí sí, levantó la cabeza de Goliat y la fue a exhibir a Jerusalén. Ahí, entonces, el Señor le va a volar la cabeza al final. Pero mientras que no le quite la cabeza a nosotros, ese cuate nos está asediando las 24 horas. Entonces, viene aquí
ya el provecho que le sacamos, los siervos le preguntan al Señor. La respuesta del Señor viene aquí en el 37, donde explica y dice, Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que el principio de la parábola era de que un hombre salió a sembrar buena semilla? Ese hombre es el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos ahora que el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sembró en su campo, ¿verdad? Entonces ahora veamos de que la parábola del sembrador es semejante a esta otra parábola, porque la parábola del sembrador es de que salió el sembrador a tirar la semilla, ¿verdad? Y una parte de la semilla cayó a un lado del camino, pero ahí había piedras, había esto y había otro, y la semilla dio su fruto, pero apenas dio lo suficiente para creer, pero no dio fruto. Y así va la parábola, que hasta el final llegó a buen terreno. La semilla, cuando cayó en buen terreno, sí dio su fruto. Y dice que el fruto que dio en ese terreno, dio el 100, dio el 60 y dio el 30. Entonces, aquí nosotros que estamos, nos consideramos el buen terreno. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Somos buen terreno? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque esa semilla cayó en buen terreno y ahora somos buen terreno delante de Dios. Pero nuestro fruto, ¿cómo está? ¿Está a 60? No le llego al 100 porque, ¿verdad? O estaremos en el 30. Porque la semilla dio fruto, sí dio fruto, no cayó en nosotros, entre espinos, entre pedregales, no, cayó en buen fruto. Entonces ahora somos nosotros para crecer. Si vamos a 30, pues gloria a Dios, porque no estamos en 0. Pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. El Señor nos dio para llegar a 100. Ahora, eso ya depende. Ya depende de nosotros. Si le llegamos al máximo o nos quedamos en el principio, ¿verdad? Eso ya depende de cómo sea la entrega del terreno. Pero es allí donde estamos viendo de que el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. Y luego dice, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino. Ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos, de que ahora nosotros pertenecemos al reino, no de Nabucodonosor, no de Julio César, no del faraón de Egipto, con el perdón, no del presidente Trump, porque esta nación es una potencia. El terreno que somos nosotros es del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo.
Él vino, pero no lo recibieron. Él vino y anunció el reino de los cielos. Y los que entendimos ahora ese reino de los cielos está en nuestro corazón. Amén. No se ha evidenciado aquí en la tierra. Él va a venir y va a tomar lo que es de Él. Así es. Él va a reinar aquí. Y si nosotros logramos llegar al final, estaremos con Él. Amén. Entonces aquí veamos, mi amado hermano, lo que vale el estar en el plan divino de Dios. La buena semilla que son del reino y la hierba mala representa a los que son del maligno. Que Dios reprenda, hermanos. Es ahí donde nosotros tenemos que ver la necesidad de oír la voz de Dios. El tiempo se va, hermanos, que yo quisiera seguir, pero el tiempo se va. Y nos vamos a preparar para participar de la mesa del Señor. Jesucristo. Maravilloso eres, Padre. Es el pacto divino en el que estamos viviendo ahora. Amén. No menospreciemos lo que el Señor puso en nuestro corazón. Gracias, Señor. No despreciemos, porque muchos lo han despreciado. Después de haberles salido de la posilga, han vuelto a la posilga. Busquemos no llegar allí. Para eso tenemos que perseverar. Yo le voy a invitar que participemos del pan y del fruto de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Esto lo hacemos una vez al mes. Y una vez al mes leemos también esta parte de las escrituras. Pero si no antes de que leamos, pidámosle perdón al Señor. Tenemos un tiempo para venir a reconocer de que sí le fallamos a Dios. Pero hay algo maravilloso que el Señor nos ha dejado: el arrepentimiento. Pero tampoco juguemos con las cosas del Señor, porque el Señor va a llegar un día de que ya no nos va a oír, también como ya dejó de oír al pueblo de Israel. Si hemos cometido alguna falta, pidamos perdón, que el Señor es grande en misericordia para perdonar, para dar una oportunidad más y vivir para Él y ya no para el mundo, como muchos lo hacen. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos, Señor, que todavía hay cosas malas dentro de nosotros, dentro de mí, Señor. Pero que sin embargo tu misericordia es grande, Padre. Y también me has dado, Señor, el llegar a ti arrepentido y pedirte perdón, Señor, por las transgresiones, por el pecado, Señor.
que yo te pido por tu pueblo, Padre. Que tu pueblo, Señor, falla muchas veces, pero que somos tu pueblo elegido, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que podamos comer de este pan, tomar del vino, Señor, con una conciencia clara y limpia delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por mis hermanos. Te pido por mi persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros os es partido. Haz esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Y así fue como el Señor hizo este pacto con 12 hombres fieles, y estos hombres fieles lo transmitieron al que ahora componemos la iglesia de Cristo Jesús. No nos sintamos deudores, hermano, aunque somos deudores, pero no lo sintamos a la manera como aquellos que no tienen esperanza. Más bien, si hay áreas que todavía nos estorban, entreguémoselo al Señor. Entreguémoselo, hermanos, que para nosotros es el bien, no para Él. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, doy gracias, Señor, esta tarde que he podido dar tu mensaje, Señor. Ahora, Padre, tu Espíritu es el que da el crecimiento. Esperamos que haya fruto como cuando tú sembraste la buena semilla, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Que vayamos gozosos, porque ahora vivimos en esperanza. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.